Bien, amigos, tenemos al doctor Willamo, como todos los miércoles, y quisiéramos hoy pedirle un favor al doctor Willamo. El doctor es especialista en seguridad social y en riesgo de gestiones, riesgo de salud. Pero hoy tenemos, además, un ingeniero que trabaja en SENASA, que es gerente de tecnologías de la información del Seguro Nacional de Salud, que son herramientas que anunció el director que se van a utilizar en SENASA. Nosotros, dentro de todas estas dificultades que tiene, primero el país, la economía, la pandemia, tenemos que reconocer que el sistema de salud antiguo era muy deficiente y no se ha querido valorar los pasos que superan aquellas deficiencias, aunque hoy todavía nos quede muchas cosas por resolver. Y no decir cuáles son las razones que no son solamente económicas, que atentan contra la elaboración de un plan que pueda mejorar todavía mucho más el sistema, que tiene que ver con los actores, que son muchos y que nadie del sistema, porque que lo diga un comentarista no importa, que todos tienen intereses en conflicto, todos. Y no se ha dicho, las ARS compiten las ARS entre ellas. ¿Por qué? Por los afiliados. Cada una quiere más afiliados, porque es un negocio de volumen. La empresa estatal, que en cierta manera compite con ella misma, porque tiene el sistema contributivo y el sistema subsidiado. Y además, como ARS compite con el resto. Los médicos, con sus tarifas, que tiene un organismo regulador. Señores, hasta el organismo superior de la seguridad social está compuesto por tres sectores que siempre están en conflicto, que es el sector gubernamental, el sector patronal y el sector laboral. Yo quiero que el doctor Willamo, que tiene una ventaja, y es que no tiene que estar buscando la buena pro de nadie, que tome lo que yo he dicho, me diga, mira, tú no tienes razón, eso no es así por esto y por esto. Esto es un mar de bien entendimiento de todo, aquí estamos felices. Cuénteme, doctor, ¿dónde que me equivoco? Bueno, en pocas cosas. En este caso, en muy pocas cosas. Y perdóname, porque es que yo viví, pero no en carne propia, ¿no? Como un testigo de excepción. A mí me nombraron practicante del Hospital Salvador Guego en diciembre del 58. ¿Y sabe cómo se llamaba? Caja Dominicana de Seguros Sociales. Con 125 pesos. Pero usted era rico en ese tiempo. 125 pesos. No, con 75 pesos de practicante. Bueno. Y después, como médico, con 125 pesos. Pero sin ser especialista. Estaba pegado. Desde que te gradúes te tocaban 125. Entonces, esa era el non plus ultra de la medicina, el Gautier, donde estaba la medicina de punta aquí en este país. Ahí hasta un asegurado que tenía un tetralogía de Fallot
le pagaban un viaje a Filadelfia para que se operara allá. Entonces, yo viví eso. Mientras la prensa te decía, las ratas están inundando los hospitales del Estado. Eso era el principal acusación que se hacía. Y así, el que no tenía ninguna cobertura iba a hospitales. Entonces, habían 3 sitios. El médico que trabajaba en salud pública, el médico que trabajaba en el Seguro Social y a la 1 del día, rumba abierta para baile, para el consultorio privado, a atender todas las cosas. Esa era la medicina de aquí y no había otra forma. Y mire, y usted tocó la esencia entonces de por qué nace el sistema. Y después, y no me voy a olvidar del arroz con mango que usted creó ahí para entonces empezar la discusión y donde me preguntaba dónde se había equivocado. Y es que, fíjese, esa concepción del seguro social que generó como una especie de élite de la medicina pública, sí, donde, ¿verdad?, los hospitales de salud pública cayéndose sin que se le invirtiera, sin que se le pagara bien a los médicos, porque usted sabe que casi a final de los 80 un pasante ganaba 125 pesos en República Dominicana. Y usted está hablando en el 58, nombrarlo con 125 pesos. Usted está hablando de todo el dinero del mundo. Porque estamos hablando que 30 años después, ese era el sueldo de un pasante en salud pública. O sea, para que usted se imagine de lo que estamos hablando. Se me queda algo para dejarte tranquilito. El doctor Ney Arias Lora llega de fuera, especialista, primer neurocirujano con Londres y Estados Unidos. Lo nombran jefe de servicio de neurocirugía del Gautier. Lo nombran jefe de neurocirugía del Hospital Ramón de Lara. Y lo nombran en salud pública como neurocirujano. Además, profesor de la Universidad Autónoma. Doctor, 4 cargos tenía con el mismo horario. Porque no había otro. Volvemos al punto. Entonces, usted ve esa élite, ¿verdad?, que se creó ahí en el Seguro Social y que entonces con el tiempo, comienza a deteriorarse. ¿Usted sabe por qué se deteriora? Porque el Consejo del Seguro Social se empezó a mirar él mismo y olvidó a quién se debía, que se debía a los afiliados, a los cotizantes, a las empresas que pagaban para estar ahí. Había que mejorar los servicios. Entonces, había más prebendas para los consejeros, que había que pagarle viáticos y viajes para la OIT, que había que pagarle viáticos y viajes para diferentes tipos de congresos, que había que, si había que sacar un familiar de ellos del país para operarlo, para eso había dinero, pero no había dinero para los hospitales del Seguro Social. Entonces empezaron a deteriorarse los servicios. Se quedó el Gautier todavía como esa gran escuela, y un poco en Santiago, el Estrella Ureña, digo un poco porque no mantuvo toda la calidad que mantuvo el Gautier. Y entonces los demás hospitales que quedaron entonces en zona, sobre todo cañera, que fue porque era la gran industria a la que le servía principalmente el Seguro Social, se fueron deteriorando. Porque con la edad que usted tiene, conoce 2 detalles que acaba de decir, y es lo siguiente. ¿Sabe cómo se llamaba la etiqueta que le ponían a ese paciente para poder atenderlo en el Gautier o mandarlo fuera con dinero del de Gautier? Interés científico. Pero a la vez, esa última palabra, cuando yo lo paro, que usted dice cañero, usted sabe que empezaron las empresas del Estado que eran afiliadas a dejar de pagar su cotización. Sí, claro. Y ahí es que el seguro se desploma. Claro, o sea, recuérdese que se crea con una cotización tripartita. O sea, una parte le iba a poner 7 y 3. Exactamente, el empleador, otra parte le iba a poner el Estado, o sea, el gobierno, y otra parte era el descuento que le tocaba al empleado. O sea, que había
había una cotización de 3 partes, se quedó en 2 partes, el Estado adujo con los años que las inversiones en los hospitales las hacía el propio gobierno sin que le hiciera el seguro, y entonces eso hacía que compensara la cotización que tenía que hacer. Y recuérdese que los residentes médicos del Gautier eran privilegiados porque se iban fuera del país a hacer rotaciones de 6 meses hasta 1 año para venir con una formación más especializada. Pero ese deterioro es el que da al traste con el que haya que hacer una nueva reforma al sector salud y a la seguridad social, que no se pudo sustentar en montarla sobre el Instituto Dominicano del Seguro Social, por el deterioro que ya tenía desde el punto de vista de todo lo que era su gestión corporativa, no tanto la gestión hospitalaria, sino la gestión corporativa, donde no se pudo montar la seguridad social sobre la estructura que ya existía. Claro, no ¿Por se pudo. qué? Ahora yo nunca había pensado en porque no había confianza ya de parte del empresariado, por un lado, de parte pero de estaban las representadas las 3 partes ahí. Pero, doctor, usted sabe bien claro que aunque estuvieran ahí, muchos de los que participaban como consejeros atendían mucho sus intereses, más que los intereses de los propios asegurados. Porque ¿cuál fue el otro gran problema que hubo? El que el Seguro Social ni siquiera desarrolló una capacidad de cobro a las empresas. No la desarrolló, o sea, perdió una capacidad de poder recaudar. ¿Pero por qué la perdió? Porque entonces se montó un sistema de corrupción donde habían unos famosos inspectores que era lo que salían y cobraban por fuera con coima, extorsionaban a los empresarios para que entonces, no te preocupes, yo te arreglo eso, tú tienes una deuda de tanto, dame tanto, paga un mes, sácame tanto, y con eso les reactivaban el seguro. Pero ahí venimos, entonces usted dice, bueno, creamos todo este sistema que es mucho más florido, con mucho más actores, pero que también se crean los intereses alrededor, porque este sistema se monta sobre estructuras que también ya existían. Y es que ya teníamos, con el deterioro del seguro social, se habían empezado a crear las igualas médicas, de las cuales hemos mencionado en algunos otros programas. Y también comienzan los seguros generales a vender seguros de salud. Entonces, ya había una población que estaba ahí, que andaba alrededor del 22% de la población que estaba comprando seguros, pero muchos eran empresas que estaban cotizando al seguro social y terminaban comprando un seguro privado porque sus empleados se quedaban sin las atenciones necesarias. ¿Qué fue aquella gran discusión y lo que se planteó dentro de la misma ley de seguridad social sobre la eliminación de la doble cotización? La doble cotización significaba que usted no tuviera que cotizar tanto al seguro social como a un seguro privado. Pero hoy en día, sin darnos cuenta, hemos llegado de nuevo a la doble cotización. Y un poquito antes de nosotros entrar al aire estábamos hablando de doble cotización aquí en el programa. Estábamos viviendo un caso en vivo de una doble cotización. ¿Por qué? Porque entonces la gente ha ido comprando seguros privados al margen de lo que es la cotización a la seguridad social, sin tener que perder la obligatoriedad de cotizar a la seguridad social, porque tan pronto usted es empleado formal, usted entra a la seguridad social. No es una decisión, no, que usted le dice a su empresa, por mí no cotice, no existe eso, porque él tendría que no inscribirlo en la nómina. Es que él tiene la obligatoriedad de hacerlo, porque hay otros compromisos que tiene ese empleador. O sea, no es solamente que usted le paguen el seguro de salud, es que usted tiene un seguro de riesgos laborales, porque si usted tuviera un accidente dentro de esa empresa y el empleador no está cotizando a la seguridad social, él va a ser responsable no solamente de las atenciones médicas, sino de las indemnizaciones y hasta del seguro de vida o de por vida, de discapacidad que se pudiera generar ante una demanda legal. Por lo tanto, él no puede dejar de cotizar, aparte de que entonces tampoco estaría cotizando para su pensión. Independientemente de las muchas discusiones que tengamos con nuestro sistema de pensiones, las tasas de reemplazo, etcétera, etcétera, usted tendría que tener esa otra cobertura. Entonces yo le podría facilitar una cobertura de salud por algún lugar, pero va a tener esas otras dos deficiencias y el empleador se está haciendo responsable ante eso. Entonces, ¿qué dice usted? Bueno,
hay un mal de intereses. Y es cierto, los médicos, para poner un ejemplo, los prestadores tienen intereses comunes, pero tienen intereses que compiten. Y si usted pone al médico y la clínica, hay un solo momento en el que van a discutir, pero cuando llega el momento donde el médico dice, hablaba de mis honorarios, las clínicas entonces se separan y dicen, no, mi discusión no puede ir en base a los honorarios, tiene que ir en base a cuánto me va a pagar de habitación, de sala de cirugía, por insumos, por materiales, por de laboratorio, por imágenes, etcétera, etcétera, y por todos los servicios que yo articulo. El médico no puede dar servicio sin la clínica. Estoy hablando en la parte privada, para llamarle clínica a los hospitales privados. O sea, no puede dar servicio si no hay una estructura articulada ahí. Pero al momento de la discusión, el médico está discutiendo por sus honorarios y la clínica tiene que sustentar el negocio. ¿Cuál es otro de los problemas? La mayoría de los dueños de clínicas, ¿quiénes son? Médicos. Son grupos de médicos que en algún momento nos sentamos Alonso, el doctor Sacín y yo, los tres médicos, y decíamos, Alonso, ¿cuánta tomografía tú indicas a la semana? Pues yo estoy indicando como 20 tomografías. ¿Y usted, doctor? Yo como 10. Y pues yo indico como 18. Pero mejor pongamos un tomógrafo nosotros. Y después resulta que con la inversión no salen la 40 tomografías que nosotros calculábamos que estábamos indicando a la semana, más todas las otras que se derivan. Pero son todos los otros gastos añadidos. Era muy bueno enviarlo. Entonces empiezan a hacer conglomerados, hacen empresas, una sin criterios, sin contratar un personal que lo administre con especialidades en administración de servicios de salud, sino que un propio médico y se rotan y ahora dirige Alonso, después dirige el doctor Jacín, después dirijo yo y cada año nos vamos rotando y lo vamos soltando porque cuando hacemos eso soltamos la práctica. Yo dejo mi consulta y mi cirugía porque tengo que estar atendiendo la clínica, me bajan mis ingresos y estos dos empiezan a ganar muchísimo cuarto. El año que viene hacemos un consejo, digo yo no puedo seguir en esto porque me ha bajado la práctica. Entonces le toca al doctor Julio Jacín dirigir la clínica. Entonces ahí hay una serie de conflictos que han sido problemáticas de un entendimiento de lo que hay que hacer, y miren, que el doctor trajo un tema y lo complejizó interesantemente, porque no es la complejización del modelo como está definido y está planteado en la Ley de Seguridad Social y lo que quisiéramos hacer, sino lo que sucede en la realidad detrás de bastidores. O sea, y son de las cosas que dificultan entonces que instauremos un modelo efectivo, eficiente y eficaz para darle servicio a la salud. Son los intereses, doctor, lo que crean todo eso. ¿Por qué? Porque ya en ese momento que nosotros nos reunimos, buscamos un dinero de nuestros ahorros que teníamos 20 años practicando o que cogimos unos préstamos, porque lo están haciendo muchos muchachos jóvenes, y entonces nos metimos en un lío, hicimos una clínica y ahora no dan los cuartos y hay que buscar cómo sostenernos nosotros. Yo no le meto más cuarto cuando falta, no, yo no pongo un peso más porque ya yo no aguanto más, porque no hemos buscado a nadie, y entonces ya no es el modelo. A mí no me hable de que si el modelo tiene que tener atención primaria, que si tiene que tener... El problema es que el banco me está cobrando. El problema es que si alguno de esos dichosos tiene un familiar que tiene los recursos y se lo prestó, le está reclamando, o si se le ocurrió buscar de socio a un empresario que no es del sector salud y que lo que él le presentó fue un plan de todos los cuartos que se iban a ganar y ahora la realidad es otra, y ustedes lo saben porque cuántas clínicas en este país, doctor, han estado autoembargadas por sus propios socios. ¿Por qué? Porque los socios que invirtieron el dinero no son médicos, no son prestadores de servicios de salud, y cuando los cuartos no dan, tienen que jalar porque la propiedad es lo único que le queda. O sea, entonces, todo ese tipo de problemática hace que tengamos un modelo disfuncional en muchos sentidos. Cuando vino la seguridad social, el negocio, ¿cuál es el negocio? Meterse en salud. Y ahora, si tú te acercas a algún médico que tenga que ver con la seguridad social y le digas,
¿en qué te metes? Dice, yo no sé en qué te metes, pero no te metas en salud. ¿Por qué? Porque no lo quiere a usted compitiendo con él. Tan sencillo como eso. Oye, nunca. No es que hoy no es negocio eso. No, es negocio. Es negocio. El negocio puede ser mejor si se administra correctamente. Y cuando me dicen, es negocio, pero es volumen el negocio. Porque es volumen el negocio. Y es cierto, la seguridad social es un negocio que no es un negocio de tarifas altas, es un negocio de volumen. Pero para usted ser eficiente en el volumen, usted tiene que crear toda la estructura de gestión que evite los derroches, que evite que el médico piense. Porque fíjese, doctor, usted dijo una cosa interesante. Cuando yo puse el ejemplo de que nosotros tres nos asociábamos, Sí. porque entendíamos que indicábamos tanta tomografía a la semana y que esas eran tantas al mes, que con eso manteníamos el tomógrafo, más la que nos enviaran los otros colegas, amigos, y así por el estilo, y el laboratorio, y el sonógrafo, y el mamógrafo, y no sé cuánto. En ese momento era el sueño ideal, pero la realidad es que con las tarifas que existen y el tema del volumen, ya yo no puedo estar prescribiendo alegremente, porque ahora hay una cosa que se llama auditoría médica. Entonces, cuando la ARS va y te audita el expediente y dice, perfecto, le hiciste esta tomografía, pero esta tomografía no era necesaria porque no iba orientada en la búsqueda del diagnóstico por el cual tú ingresaste a este paciente. Usted lo ingresó por un ACV, ¿por qué diablo me hizo una tomografía de abdomen? Por decir un tema. Sí. O me le puso tal medicamento que no tenía nada que ver con los problemas que estaba teniendo ese paciente. Eso no te lo voy a pagar. Y de ahí es que se han derivado en la auditoría las no pertinencias y lo que le llamamos la glosa. Entonces, la glosa, que es una discusión que se ha dado grande en el país en los últimos 20 años, es un tema de discusión. La glosa no es una abreviación de la verdadera palabra, que es el desglose de una cuenta. Sí, bueno, cuando yo hago... me lo glosaron, No, me la desglosaron. No, cuando yo desgloso la cuenta, qué bueno que usted toque ese tema porque lo he explicado en otros escenarios y nadie lo entiende. La glosa no es la auditoría. Yo desgloso la cuenta y de ese desglose digo, esto lo saco, que es la glosa, porque no te lo voy a pagar. Y te voy a pagar este desglose que está aquí. Ese es el término correcto, así mismo. Pero eso es un tema del castellano, lo que usted aplicó ahí. Usted no aplicó un tema ni siquiera, no es científico, es un tema del castellano hablado correctamente. William, Es un la desglose de la cuenta. ahora, ¿qué problema le trae a la Administración de Salud la multiplicidad de dueños de una clínica? Porque yo veo clínicas que al pie de la camilla tienen el contador de la luz, como si fuera un condominio nada más de consultorio. Pero eso se vuelve algún tipo de problema eso para la Administración de la Salud. Cuando como negocio dicen, ok, aquí todo el que va a ser socio tiene que comprar o alquilar o no sé en qué condiciones meterse, apoderarse de una parte del establecimiento médico. Bueno, es que precisamente ese es el modelo de negocio al interior de los centros. Vendemos los consultorios, entonces son 200 médicos y se crearon 200 empresas. Entonces, y así mismo, cada uno con su propio RNC, que sea su cédula, o sea que se constituyó, nadie se maneja de manera integral con el resto del personal, paga su propia luz, paga su propia secretaria, entonces eso es un sistema ineficiente. Lo que pasa es que hemos tocado temas colaterales que aunque son vitales, tienen que ver mucho. El doctor tú acabas de hacer una pregunta y él te contestó muy propiamente. Mira, cuando se decide la construcción y operación de un centro médico privado, lo primero es que los que tienen la idea generalmente no tienen los recursos. Entonces, ¿dónde lo vamos a buscar? En banco. Bien. Los bancos, entonces, ellos van y le hacen un préstamo. Pero cuando viene que te dicen, ¿y dónde ustedes van a pagar eso? Porque son 3 condiciones. Sí. Que la persona no tenga una mala historia de pago, que tenga garantías
y eso ponen su casa y esas cosas. Y después viene el repago. Entonces, se meten en algo que yo quisiera que el doctor nos diga, si ya hay resultados negativos y positivos de un problema, y es que a veces los centros de salud se convierten en negocios inmobiliarios, es decir, hago 10 consultorios o 50 consultorios y los vendo, y con eso puedo pagar al banco. Pero a veces también el departamento de imágenes no es del centro, sino de una compañía o el del laboratorio, que son las cosas que más dinero le dan a ese centro. Siga. Así mismo es. El tema, ese es el tema en la estructura del negocio. Por eso le explicaba ante la pregunta de Alonso un poco. Sí. Si aquí tenemos un área de consultorios y en este pedazo hay 15 consultorios, pero tú ves 15 secretarias, ¿eso es eficiente? No. Eso es ineficiente. Ocupa espacio. Todos pagamos un salario. Nadie atiende al de nadie. Puede ser que alguna de las muchachas, porque se conozcan y eso, ella viene ahora, espérate, Sí. pero más nadie ahí. Sí. Es diferente a que tú tuvieras una estación en el medio con 4 asistentes que le manejan los pacientes a todos. A todo el mundo. A todo el mundo. Y yo no sé, doctor, usted sí se va a recordar porque el modelo de la clínica Gómez Patiño era así. ¿Usted se recuerda de eso? Pero por favor. Habían unos módulos en el centro del área de los consultorios donde estaban las asistentes, que eran las que le pasaban los pacientes a todo el mundo. Casi muchos médicos tenían un asistente adentro, pero era dependiendo para otras cosas, pero no para la atención del paciente que llegaba, de asignar el turno, mandar a entrar, salir, dar una información, exponer una cita de nuevo, etcétera. Nada de eso. Entonces, ese es un modelo que es ineficiente. Cuando tú te metes en el modelo ineficiente, ¿qué tienes que decir? Necesito cobrar más. Necesito cobrar más. Y esa tarifa no me conviene. Y esa tarifa no me conviene. Y viene el copago. Entonces viene el copago, viene la lucha. Ah, no me consigo la tarifa. Ay, que no me pagan lo que nosotros merecemos, pero entonces viene el copago. Y entonces el copago se convierte en el verdadero pago. Y la que paga una ARS es el copago. Porque si usted cobra 2.000 de diferencia, o 1.500, y la ARS paga 500, ¿quién está dando el copago? El copago se supone que es menor que el pago, básico, ¿entiende? Entonces, ese modelo se convierte en ineficiente, y estamos hablando del área de consulta solamente. Pero de ahí en adelante, la clínica no tiene control en que todas las indicaciones de pruebas diagnósticas que salen de ahí se van a hacer en la misma clínica. Aún sean socios de la propia clínica. Oye, este problema, aún sean socios de la propia clínica, no hay control de que se está dando ahí. Porque si no, tú te imaginas una clínica con 300 médicos prescribiendo de manera libérrima. ¿Tú crees que alcanzara el rayo X, el sonógrafo y el laboratorio para hacerle todas las pruebas que necesitan ahí? Eso fuera una isla, un mundo. Y cuando dice... Pero es que van entonces a otros intereses, probablemente, y eso es muy típico, que invertimos en una clínica, pero no hemos sacado el ombligo de otro negocio que tenemos por allí, que es probablemente un centro diagnóstico, estamos asociados en otra clínica. Entonces, decía mi bisabuelo que había que mear en un sitio hasta que se haga espuma. Sí. Porque cuando usted mea un chin aquí, un chin aquí, un chin allí, no hace espuma en ningún sitio. Entonces, cuando usted tiene su huevo en varias canastas, nunca va a hacer espuma. Doctor, y esto que dice William Hanna aquí, que dice, la salud no tiene precio, pero tiene un costo. Es que es así. La salud no tiene precio para el individuo y su familia, pero tiene un costo. O sea, dar los servicios de salud tiene un costo. Por eso es que nosotros tenemos que ir caminando a un modelo que sea verdaderamente eficiente. Y este modelo, que ahorita lo hablamos con la glosa y el desglose, otro problema de semántica, la cápita y el per cápita, es decir, que una ARS me diga, mira, tú tienes un centro y nosotros te vamos a pagar $1,000,000 mensuales para que tú atiendas 5,000 familias
en atención primaria, con esto y esto y estos servicios, ¿eso es per cápita o no? Sí, no, depende. Para darte per cápita te tengo que decir, te voy a dar 5 pesos por cada persona y te voy a asignar 5,000 personas. Eso es un per cápita. Si te digo, te voy a dar 1 millón para que me atienda tantas personas, si tú lo divides, También tú dirás, es per cápita. Tú dirás, bueno, eso es un pago. No, eso se llama un pago proactivo, no, se me fue el término, prospectivo. Es un pago prospectivo, donde yo estoy comprándote servicios por adelantado, que es diferente. O sea, ¿Y eso la ley lo prevé? Las dos Sí, cosas. claro que sí. Pueden existir tantos modelos de pago como nos pongamos de acuerdo Y si yo puedo donde entre Cruz y prestadores. Minian, como ARS, y decirle, mira, yo te voy a dar 240 pesos por paciente en consulta y te voy a dar, o te voy a dar 10 millones para 5,000 personas, las dos cosas. Usted puso un buen ejemplo. Cruz y Minian, que es un hombre sabio, tiene contratos prospectivos también. Ajá. Sí. Donde, bueno, yo te doy 3 millones de pesos y tú me garantizas este tipo de servicio. Y simplemente da los servicios. O sea, tú le estás comprando servicios por adelantado. Le estás comprando servicios por Y cuando adelantado. ese servicio Ahora, cuando es el es per muy cápita. costoso, ¿qué hacen? No, bueno, ellos lo manejan y lo miden hasta dónde le da el servicio, porque tiene que reportar lo que da y tiene que hacerlo, tiene que pasarlo tal cual, como si fuera una autorización, etcétera, para poder ir midiendo que está dando los servicios por lo que se le está pagando. Así está Ahora, el bien. per cápita es diferente, porque el per cápita yo le asigno una población con una cantidad de servicios X que usted le va a tener que dar, pero eso él los vea o no los vea. Entonces, la idea no es que no los vea, porque esa es una de las cosas que sucede con los pagos capitados, y es que desestimula al prestador a dar los servicios para poder ganar un poquito más. Pero hay mecanismos donde se combinan las cosas, que no solamente cuánto da, sino también, bueno, con qué indicadores tú me vas a cumplir, cuántos hipertensos me vas a tener tratado, cuántos van a estar controlados. Yo puedo medir qué sucede con la población que te asigné a ti. ¿Y qué es lo que Sí. tiene frenado la instalación de la cápita, de que no se acaba? Todo lo otro que hablamos anteriormente. Todo lo Todos anterior. los conflictos. Los conflictos, porque las clínicas y los médicos y los que han invertido en medicina especializada tienen que vivir y tienen que pagar esos préstamos, y entonces no le conviene un modelo de salud que esté orientado a resolverle los problemas a la gente, sino que esté orientado a resolver los problemas de cada clínica y de cada prestador en Del particular. 100% de las personas que viven en este país, no estoy hablando de dominicanos, ni de haitianos, ni de que viven en este país, ya se estudió qué % de esas personas tienen una tarjeta, un seguro que pueden ir fuera a atenderse. Vamos a poner un 1% o un medio por ciento. ¿Qué % hay que no van, no se atienden con seguros de ningún tipo, sino que van a buscar medicina privada y la pagan? La pagan. ¿Y qué % hay que la seguridad social los tiene cubiertos? ¿Subsidiado o contributivo? Bueno, tenemos... No, todavía no está calculado. Bueno, vamos a decirle los números que conocemos. De la población total, que se estimó en el censo alrededor de creo que 10.7, ¿verdad? Tenemos 10.4 millones de afiliados. Tenemos unas casi 300,000 personas sin seguro médico, por lo menos dentro de la seguridad social. Son personas que tienen problemas mayormente de documentación, y al no tener documentación no hay mecanismos para afiliarlos. Que no tienen ninguna cobertura. Que no tiene ninguna cobertura. Pero si van a un hospital, lo van a atender independientemente de que tenga o no tenga un carnet, porque todavía entonces tenemos ese modelo dual en la práctica pública, que en este caso ya quedaría dentro del Servicio Nacional de Salud. Pero estamos hablando de que cerca de un 98% de la población tiene un carnet de la Seguridad Social. Quiere decir que eso es considerado
cobertura universal dentro de los modelos de los sistemas de seguridad social. Y recordando que la Organización Mundial de la Salud tiene ya varios años promoviendo la eficiencia en la salud sustentada en coberturas de seguro universales. Cuando habla de cobertura universal es que haya una garantía de algún tipo de modelo de seguro para poderlo financiar. Después, el porcentaje que está ahora mismo con lo que se llaman planes complementarios, o sea, que pudiesen ir a tener servicios adicionales o excepcionales que no estén en la seguridad social, ese porcentaje no está totalmente claro porque la mayoría de los seguros se están vendiendo a través de compañías de seguro y no de administradoras de riesgo de salud, no de ARS. Entonces, hay dos modelos que están conviviendo de nuevo, que es el que llamábamos de la doble cotización, porque eso está regulado por la Superintendencia de Seguros y no por la Superintendencia de Salud, que era como planteaba la ley. Todos los seguros de salud deben estar regulados a través de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, pero la ley de seguro, la 14602, fue posterior a la de seguridad social y le dio la potestad a los seguros, a las compañías de seguro, de volver a vender pólizas de seguro. Entonces, y los que tengan un seguro internacional, eso puede andar por 0,5% de la población, si acaso. Bien. No más de ahí. Bien, vamos a hacer una pausa y volvemos en unos momentitos. Seguimos hablando de esto.